Él es digno de que le alabemos, de que le adoremos. Tú eres digno, Señor, de suprema alabanza. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor, porque nos tienes en este lugar. Estamos agradecidos, estamos contentos, estamos bendecidos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gloria a Dios. Pues que el Señor me los bendiga, me los continúe bendiciendo. Mis amados hermanos, amigos, gracias por estar en esta transmisión. Donde quiera que llegue esta palabra, llegue la bendición de Dios, la paz de Dios a sus corazones, a sus vidas, a sus familias. Mire, en esta tarde ya vamos avanzando un poquito más con lo que es los 31 reyes, y tenemos por acá ya al rey de Sarón, de Sharon. Acá es el número 20, en el versículo dice Josué 12:18, el rey de Afec otro, el rey de Sarón otro. Gloria a Dios, estamos aquí ya en este punto donde la aplicación al corazón de la persona es muy directa, ya muy clara. Conforme vamos avanzando, creemos que el Señor va abriendo puertas, va disipando tinieblas, porque Él va delante de nosotros y nos está permitiendo ver un poquito más la palabra como lo que es, un espejo, y vernos en nuestras necesidades, en nuestras luchas también, pero sobre todo ver a Dios que en su infinita misericordia nos desafía con su palabra, pero nos ayuda a salir de todo eso. Acuérdese que los enemigos que Israel encontraba, Dios los ponía enfrente de ellos, no para turbarlos, no para asustarlos. Dios les ponía a los enemigos no para molestarlos, sino para que Israel los destruyera, ¿verdad que sí? Entonces todo lo que nosotros nos vamos encontrando, viendo en este camino, es enseñanza, pero también es para que salgamos vencedores a final de cuentas. Mire, el rey de Sharon, lo vemos acá en la traducción, que significa llanura o valle. El rey de Sharon, que representa las llanuras, los valles de la vida. Acá entre paréntesis nosotros vemos el enfriamiento espiritual. El enfriamiento espiritual es una aplicación muy tremenda, ¿verdad? Porque vamos a recurrir nosotros a un poquito lo que es al simbolismo. La palabra del Señor se entiende literalmente, espiritualmente, proféticamente, poéticamente aún, pero también se entiende simbólicamente. Los símbolos, las figuras son muy importantes, y vamos a usar de esta herramienta del simbolismo, no cayendo, ¿verdad?, en forzar la escritura y en el peor de los casos torcerla, no, sino que simplemente el Espíritu Santo es el que nos da también en las traducciones, en los enfoques, porque la misma Biblia al final de cuentas interpreta a la Biblia, ¿verdad? Y la regla de interpretación pues así nos lo enseñan, pero en el simbolismo aprendemos muchas cosas, ¿verdad? Porque la misma palabra respalda un versículo respalda al otro, y una palabra viene respaldada por otros versículos, y así. Entonces, mire, la definición simbólica de lo que es el rey de Sharon, como ya dijimos, el enfriamiento espiritual, en la definición simbólica bíblica también se manejan estas tres palabras: desprendimiento, separación y enfriamiento. Cuando la Biblia habla de Sharon, ¿verdad?, vamos a hablar un poquito también de lo que es la rosa de Sharon, porque la rosa de Sharon es Cristo. Cristo es el amor, pero somos nosotros los que a veces nos separamos de ese amor. El amor nunca deja de ser, pero somos nosotros los que a veces nos separamos de ese amor y nos enfriamos, ¿verdad? Entonces todo sucede en ese mismo contexto. Vamos a ver el versículo que dice que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Y se refiere también a los creyentes, porque en el Apocalipsis el Señor le habla a una iglesia y le dice: has dejado tu primer amor, por lo tanto arrepiéntete, vuelve, porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces esta separación, este enfriamiento, este desprendimiento que usted ve aquí, cuando nosotros vemos lo que es la flor de Sharon, para tratar de entender un poquito, dice: es una flor que florece de manera maravillosa, y cuando se desprende de su tallo sigue con vida, pero lo más sorprendente es que si la flor se adhiere nuevamente de donde fue cortada, sin importar el tiempo que haya pasado, la flor revive de forma mágica. Bueno,
de forma mágica, por mencionarla de alguna manera, ¿no? Pero es algo milagroso, porque ya estando en el Señor nosotros nos podemos a veces alejar. Ya de entrada nosotros sabemos que de un principio nosotros fuimos injertados. Entonces todo esto tiene que ver con lo sobrenatural de Dios, ¿verdad? El árbol, dice la palabra, que aunque estuviera seco, que aunque estuviera el tronco ya seco, las raíces del árbol, al percibir el olor de las aguas, todavía reverdecerá. Tiene que ver con la misericordia, con el poder sobrenatural de Dios, ¿verdad? Por eso es que se aplica como algo, en este caso una rosa, ¿verdad? Que se separa del tallo y parece como que no tiene vida, pero si se vuelve a adherir una vez más, se vuelve a prender, vuelve a reverdecer, vuelve a mirarse, ¿verdad? De manera natural, hermosa, porque así somos nosotros a veces nos alejamos de Dios, a veces utilizamos la palabra separación, porque a veces nos separamos de Dios, y es ahí donde viene el enfriamiento. De hecho, nosotros vamos a ver, ¿verdad? Un poquito lo que es en el caso, ¿verdad? De unos personajes de la Biblia que literalmente dice que se separaron, ¿verdad? Se separaron, se desprendieron, y bueno, vino el enfriamiento a sus vidas. Dice aquí este versículo, déjeme leerle: así como los montes representan comunión con Dios, le digo, vamos a ver el simbolismo. Hay que tener un corazón abierto, ¿verdad? Limpio, con pensamientos positivos hacia este punto, para no confundirnos, ¿verdad? Los montes representan victoria, representan comunión con Dios, bendiciones y así. Pero también los valles, en la palabra de Dios, en sus contextos, los valles representan problemas, pruebas, alejamientos y enfriamientos. Mire, estábamos viendo el Salmo 23, cuando habla, Salmo 23, versículo 4, dice: aunque camine por un valle de sombra de muerte. Cuando usted ve el valle de sombra de muerte, que es la llanura, que son los valles, que es el rey de Sharon, pero cuando usted ve el contexto de valles allí, o de llanuras, dice que aunque camine por un valle de sombra de muerte, y esa palabra sombra de muerte hace alusión como a una persona que está sin vida, y al cuerpo de la persona sin vida, el cual ya está frío. ¿Sí me entiende? Por eso que los valles tiene que ver con enfriamiento, tiene que ver con cosas, con personas, aún almas que nos podemos, corazones que nos podemos enfriar. Mire, el valle de sombra de muerte, ¿verdad? En ese contexto nos representa tinieblas, representa problemas, etc. Pero le voy a leer un versículo acá en Jeremías 36:30, que dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor a Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre él, sobre el trono de David. Su cuerpo será echado en el calor del día y al hielo de la noche. Su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Cuando la Biblia habla de noche, de valles, de tinieblas, de sombras de muerte, ahí menciona el hielo de la noche, porque es en la noche donde cala el frío, ¿verdad que sí? Es en la noche donde se siente más el frío. Cuando uno anda alejado de Dios, hay unas aplicaciones que simbolizaba el valle de sombra de muerte, simbolizaba alejarse de la luz. Alcancé a leer algo que representaba así: alejarse o alejarse de la luz. Obviamente es porque se va hacia el otro lado, hacia las tinieblas. Pero el hielo de la noche, dice este versículo, es porque ahí está el enfriamiento, ¿verdad? Cuando uno se aleja de la luz, cuando uno está pasando por un valle de sombra de muerte, ahí es donde el frío, el hielo de la noche nos puede a nosotros afectar, ¿verdad? Entonces vamos a ver todos estos simbolismos. Por eso que le repito, esta palabra se traduce, ¿verdad? Llanura, de bendición simbólica, quiere decir desprendimiento, separación y enfriamiento. Bueno, vamos a ver cómo ataca el rey de Sharon. Mire, vamos a verlo unas aplicaciones muy bonitas. A mí me gustan mucho porque se respaldan mucho estas aplicaciones, ¿verdad? Sí, por medio de los versículos, los contextos, sí se entrelazan bien. Y si alcanzamos nosotros a respaldar este enfoque que le estamos dando, porque le repito, no se trata de espiritualizarlo todo y
forzar los versículos, no. Pero mire, cuando usted ve el rey de Sharón, que se traduce llanura, usted busca las llanuras en la Biblia y esto es lo que le sale. Mire, estamos hablando de Lot, aquí en primer lugar. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Aquí usted va a ver en este contexto, dice, y Lot se fue hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Ve cómo en el contexto está el desprendimiento, la separación, y claramente vemos un enfriamiento en el caso de Lot. Pero me sorprende que dice la llanura del Jordán, porque ese rey de Sharón, ¿verdad?, que representa esas llanuras, en esas llanuras donde está los valles, las tinieblas, el enfriamiento, todo eso, ahí hay una separación, ahí hay un desprendimiento de su autoridad. Se separa aquí de su mentor, de Abraham. Nosotros tenemos que permanecer, ¿verdad?, donde está el llamado de Dios, donde está el ministerio de Dios, donde está la unción de Dios. Tenemos que permanecer, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Lo contrario de eso es el enfriamiento. Mire, la Biblia nos enseña, por ejemplo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque el abrigo del Altísimo, ¿qué es un abrigo? Es algo que lo cubre, es algo que lo protege del frío. Pero cuando nos salimos de ese abrigo, cuando ya no habitamos en ese abrigo, entonces comenzamos a ver la llanura como un lugar incluso para vivir o habitar. Porque mire lo que le pasó a Lot, se desprendió de su autoridad, de su cabeza, de su cobertura. Y mire lo que le pasa, dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Vea que había ciudades en esa llanura. El rey de Sharón, eso es lo que representa, llanuras, así se traduce, llanuras. Pero en esa llanura, ¿verdad?, viene a consecuencia de que ya no le gustaron los montes, la comunión, ya no le gustó la autoridad de Dios, ya no le gustaron los mandamientos de Dios. ¿Se acuerda que en aquel monte había fuego, hermano? Y ahí descendió Dios y ahí dio los 10 mandamientos, porque eso es lo que hay en el monte, hay presencia de Dios, hay palabra de Dios, y a veces demasiado dura la palabra de Dios, pero es ahí donde Dios quiere que nosotros habitemos en su santo monte, ¿verdad que sí? Entonces, mire, él prefiere las llanuras, y dice, y se fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Bueno, Lot se separa de Abraham y se enfría, así como está ahí, ¿verdad? La verdad, pues está ahí muy claro. Pero dice que estos hombres eran malos en gran manera contra Dios. ¿Por qué? Porque dice que en gran manera eran malos. Pero él, mire, dice aquí, el que se enfría comienza a mirar el pecado como si fuera bueno. Aunque los hombres eran malos y el lugar era malo, él se dejó ver nada más por lo que sus ojos miraban, porque él traía otro interés personal, económico, ¿verdad? Él traía otro interés poniendo su mirada en las cosas de aquí de la tierra. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era de riego, como el huerto de Jehová, pero no era el huerto de Dios, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Bueno, este hombre, ¿verdad?, comenzó a ver las cosas malas como si fueran buenas. En Sodoma había leyes perversas, ¿verdad?, como lo va a ver en estos tiempos, porque Jesús dijo que íbamos a estar en los tiempos como Sodoma y Gomorra. En el tiempo de Sodoma y Gomorra se permitían pecados de inmoralidad terribles y eran legales. Qué parecido a lo de hoy en día, ¿no? Pero mire, este hombre, ¿verdad?, se dejó por lo que miraban sus ojos. Comenzó a mirar lo malo ya como normal, y en el peor de los casos hasta bueno, hasta se le hacía que era normal. Este hombre, ¿verdad?, que tenía fe, porque al final de cuentas el justo Lot, dice en el Nuevo Testamento. Pero este hombre, ¿verdad?, se sentaba, dice la Biblia, que se sentaba a las puertas de Sodoma. Mire qué tremendo, ¿verdad?, estar sentado en un lugar donde es malo y ya se le hace normal, cuando debería ser todo lo contrario. Porque el salmista decía, escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios
que habitar en las moradas de maldad. Lot ya no habitaba en las puertas de la casa de Dios. Lot ya no habitaba, ya no procuraba los montes, ya no procuraba la casa de Dios, ya no procuraba la presencia de Dios. Ahora se sentaba a las puertas de Sodoma, viendo y oyendo aquellos hechos, ¿verdad?, que en cierta forma le molestaban, pero le repito, por algún interés personal, carnal, muy terrenal, pues él ahí permanecía, ¿verdad? Dejó de interesarse por las puertas de la casa de Dios para sentarse a las puertas de Sodoma, y comenzó a ver lo malo como si fuera bueno y lo bueno como si fuera malo. Bueno, dice aquí, este es el versículo, ¿verdad?, que nos abre a nosotros un poquito el panorama y nos da a entender, porque al final de cuentas es profético. El Señor Jesús lo anunció, no es algo, ¿verdad?, que queremos, le digo, como que le queramos dar la aplicación así muy forzadamente, no, sino que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vean que hay una multiplicación de maldad. Entonces, esto es el rey de Sharón. En esas llanuras donde Lot llegó a habitar, a extender sus tiendas, a vivir y a convivir, en esa llanura del Jordán, que él comenzó a ver las llanuras hasta que llegó a Sodoma. Pero en esas llanuras, ¿verdad?, eran peligrosas, porque llegó a un lugar donde la maldad se había multiplicado, donde la maldad estaba por todas partes, estaba en la educación, estaba en la cultura, estaba en la manera de vestir, estaba en las leyes. La maldad se había multiplicado en gran manera ahí en Sodoma y en Gomorra. Y aquí dice que por haberse multiplicado la maldad, o sea, si una persona habita, si una persona se deja llevar por las llanuras y deja los montes, deja la comunión con Dios y se viene nada más a las llanuras, a lo terrenal, dice que el amor de muchos se enfriará, porque donde se multiplica la maldad, ese es el peligro de que se ha multiplicado la maldad, que el amor de muchos se puede enfriar. Ojalá que en nosotros no se enfríe ese amor, porque a nuestro alrededor estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra. Bueno, que no nos desprendamos, que no nos salgamos del abrigo de Dios, de la cobertura de Dios, para que no vayamos a pasar lo que pasó Lot con su familia. Bueno, esta versión dice, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y ahí aplica ya también a los creyentes, ¿verdad? Dice esta versión, no, gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Él está en su santo monte. El mundo, ¿verdad?, son las llanuras. El mundo es poner las tiendas y vivir y habitar en ese ambiente y además sentirse cómodo. Nosotros no podemos sentirnos cómodos con esa cultura, con esas leyes, con esa maldad multiplicada que contradice claramente la palabra y la voluntad de Dios. No podemos sentarnos ahí en esas puertas y olvidarnos de la casa de Dios. No podemos hacer eso porque el enfriamiento viene por causa de eso. Bueno, dice aquí, el Señor Jesús nos da este ejemplo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Otra vez la palabra separar, ¿verdad? Separarse, desprendimiento, enfriamiento. Obviamente cuando el pámpano se separa de la vid, simplemente no lleva fruto, se puede hasta morir. Porque le repito, en el contexto de valle, de sombra de muerte, de llanuras, de tinieblas, en ese contexto dice el Salmo 23, ese versículo dice que sombra de muerte significa como un cuerpo sin vida, que se enfría, literal. Ya ve que una persona cuando fallece se enfría. Bueno, eso sucede también en lo espiritual, en los llanos, en las llanuras, en los valles. Si no se recurre a Dios, si la vara de Dios no nos infunde aliento, nos podemos enfriar y en el peor de los casos quedar enfriados, fríos. Entonces imagínense, la muerte espiritual es terrible, pero también ahí está ese peligro, ¿no? Entonces dice, un espíritu independiente que impide dar fruto, eso es el rey de Sharón. Trata de separar, de desprender de la base, del fundamento que es Cristo, de la
clave, ¿verdad?, de la fructificación, lo trata de separar para que no dé fruto. Entonces ese es un peligro que hay. Lejos del Señor nada podemos hacer. Es mejor estar con Él, es mejor vivir con Él, habitar bajo la cobertura de Él, porque lejos de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Entonces es un espíritu independiente que no quiere someterse, ¿verdad? Lot, él era una persona que no le gustaba, ¿verdad? Dice que se separaron porque riñeron los pastores entre sí, pero eso significa que no tenía carácter, ¿verdad?, para enfrentar las situaciones, que no tenía carácter, hermano, para salir adelante en una contienda. Puede haber un arreglo, puede haber perdón, puede haber restauración, pero a él no le interesaba nada de eso, porque seguramente él también tenía que poner de su parte, seguramente él también tenía que reconocer que algo estaban haciendo mal, y a él no le gustaba eso. Él era un espíritu independiente, ¿verdad? Por eso se separó, se desprendió. Bueno, este versículo es muy importante porque dice: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Obviamente Lot no dominaba su espíritu. Esta versión dice cuyo espíritu no tiene rienda. Dice que es como una ciudad derribada y sin muro. Mire, esta palabra, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿para qué son los muros? ¿Verdad? Déjenme leer este contexto. ¿Para qué son los muros? ¿Para qué sirven las murallas? Bueno, una casa, vamos a decir, una ciudad que no tiene muros, los muros sirven para protección, los muros sirven, hermano, para evitar, ¿verdad?, que entren los enemigos, pero los muros también sirven para contención y para evitar el frío que viene de los diferentes ángulos de la tierra. Si usted tiene una casita de campaña y le pone un muro alrededor, ese muro, entre otras cosas, lo va a proteger del frío, del aire, del viento. Pero si esa casita no tiene muro alrededor, va a venir el frío e incluso la puede volcar, porque no existe una protección contra el frío. Y yo estaba viendo unos versículos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que dice: tus príncipes serán como langostas y tus grandes como langostas que se sientan en vallados en el día del frío. Salido el sol se mudan. Bueno, habla de vallados. Otra versión dice se reposan en las paredes, como insectos se reposan en las paredes. Y otra versión dice en los muros. Pero dice aquí, ¿verdad? Dice entonces aquí, otra versión dice sobre las tapias. Entonces en los vallados, los muros, como dice aquí, las paredes, dice que los insectos, como los insectos que se ponen en los muros a causa del frío. Es decir, cuando los insectos, ¿verdad?, sienten que viene el frío, buscan un muro y ahí se pegan y ya les protege el frío. Otra versión dice que se meten en los vallados, porque eso es lo que significa Sharon, también vallados, ¿no? Pero los muros sirven para proteger el frío, porque por eso es que estos insectos buscan los muros para proteger el frío. Pero si no hay un muro que proteja el frío, entonces automáticamente se enfría, ¿verdad? Eso es la lógica conclusión que se saca en este ejemplo. Entonces, cuando una persona no tiene muros, no tiene murallas, se va a enfriar, no va a haber algo o nada que lo proteja del frío. Pero eso es porque su espíritu no tiene rienda, es porque su espíritu no le gusta que le den órdenes, no le gustan los mandamientos de Dios, no le gusta oír, ¿verdad?, que Dios diga yo soy. En aquel monte dijo yo soy y empezó a dar los mandamientos. Las personas no les gusta acercarse a los montes, porque ahí tiembla el monte, ahí está la presencia de Dios, ahí está la palabra de Dios. Muchas personas mejor dicen, mejor los valles, ¿verdad? Pero bueno, es ya de cada quien. Sin embargo, en los valles hay enfriamiento, hay desprendimiento, hay tinieblas, es lo que hay. Entonces el rey de Sharon lleva a la persona, ¿verdad?, la desprende de su autoridad, se la lleva hacia un valle y hace que vea las cosas bonitas. Y ya cuando acuerda, ¿verdad?, cae en un pecado y anda más frío que nada. Porque cuando los ángeles llegaron a Sodoma para llevarse a Lot no les hacía mucho caso. Le traían un mensaje directamente de Dios acerca del juicio, previniéndolo del juicio, y Lot, hermano, como que no se quería salir de ahí.
al último dice que lo agarraron uno de cada y lo sacaron, hermano, casi a rastras, ¿verdad? Lo sacaron a la fuerza porque él ya estaba tan frío, hermano, que tal vez ni creía que iba a venir el juicio ya, ¿no? Pero bueno, así es cuando ya uno se desconecta de la palabra de Dios. Todo frío, aunque venga el juicio, ya la persona no hace caso. Mire, dice aquí, 2 Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Cuando el rey de Sharon domina, la persona se independiza de la palabra y no la acepta porque no la acepta como una advertencia. Sí, o sea que la palabra de Dios no es para amenazar a nadie, la palabra de Dios es para advertir. Siempre Dios habla, ¿verdad? Antes de un juicio, advierte, prepárense, apártense de lo malo, viene tal juicio, etcétera, como en estos tiempos. Pero la persona se independiza de la palabra, se retira de la palabra, porque la palabra son mandamientos, la palabra de Dios es un desafío a la vida de la persona. No cualquiera, ¿verdad?, se atreve a estar en el evangelio, porque si eso fuera, pues todos fuéramos evangélicos, pero no, la palabra del Señor es algo de respeto, es algo muy fuerte que no cualquiera quiere permanecer ahí. La persona prefiere vivir en los valles, ¿verdad? Prefiere habitar en las llanuras porque sus ojos lo ven bonito, pero la palabra de Dios es difícil. Bueno, dice, pasan la noche desnudos sin ropa y no tienen cobertura contra el frío. Mire, aquí está, ¿verdad? La palabra, cuando dice pasan la noche desnudos, significa que no tenían aquel abrigo, ¿verdad?, que da el Altísimo. No tenían aquella cobertura que Dios da. Entonces la palabra desnudo se traduce estéril, no había frutos. Ya, ¿por qué? Dice, porque no tienen cobertura contra el frío. Entonces sí se necesita, ¿verdad?, en este caminar, ¿verdad?, cuando venga el frío, tener murallas. Cuando venga el frío, tener, hermano, comunión con Dios. Subirse al monte. Cuando venga el frío, tener el abrigo del Altísimo. Porque cuando dice contra el frío, significa que el frío es un enemigo. El frío es el rey de Sharon, ¿verdad? Son las llanuras, es el desprendimiento, el enfriamiento, alejarse, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Eso trae frialdad espiritual. Bueno, dice aquí, una vez más, dice, se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado, Sharon fue cortado como desierto, Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Sharon fue tornado como desierto, se transformó en un desierto Sharon, porque una vez más le repito, el Señor Jesús dijo, lejos de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si se separan de la vid, no pueden dar fruto. Entonces, aquí dice, ¿verdad?, que se torna desierto. La palabra desierto se traduce sin fruto. Y eso es lo que el Señor viene a buscar cuando se encuentre con nosotros. Él viene a buscar frutos dignos de arrepentimiento, fruto de labios que confiesen su santo nombre, ¿verdad? Entonces, mire, dice aquí en Génesis 31:40, trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche sin dormir. Este es Jacob en la casa de Labán, que venía siendo el suegro de Jacob. Bueno, Jacob trabajó como pastor para Labán. Entonces Jacob realmente, digamos que Labán lo estafaba, no le daba una paga justa, ¿verdad?, a él, y de una u otra forma le cambiaba el salario, ¿verdad?, dice el contexto, y como que no le pagaba bien, no era un buen patrón. Entonces Jacob le habla de una de las luchas que tuvo, ¿verdad?, el calor del día y una vez más, mire, el frío de la noche. Vea cómo en la noche es cuando el frío, el hielo de la noche, dijimos ahorita en otro versículo. Mire, las malas personas tratarán de enfriarte. Labán era un hombre abusivo, era un hombre mentiroso, tramposo, que le cambió el salario a Jacob hasta 10 veces o más. Pero bueno, entonces él hace alusión de que en la noche, hermano, él tenía frío, tenía que enfrentar ese frío. Y incluso dice que le estorbaba el frío para dormir, para descansar,
porque son etapas de la vida, hermano, donde la persona trabaja mucho, ¿verdad? A veces no le rinde, a veces se afana en su trabajo y como que no le funciona mucho. Son solamente etapas, ¿verdad? Porque Dios, al final de cuentas, hay que creer que Él es el que da la cosecha. Pero en este tiempo Jacob da a entender y le dice, ¿verdad? Dice, es que tú trataste, vamos a parafrasear, dice, es que tú trataste de enfriarme. Me mandabas no solo en el día a pastorear, me mandabas en la noche a pesar del frío, porque eso desanimaba a Jacob. Las malas personas, hermano, van a tratar de desanimarte, van a tratar de enfriarte, van a tratar de hacerte sentir mal, hermano, para ver hasta dónde llega tu paciencia, para ver si no reniegas, para ver si no dejas el trabajo, para ver si te pagas mal por mal. Eso es lo que trataba de hacer Labán, porque era un patrón abusivo. No sé si alguna vez usted ha tenido un patrón así, pero sí existen este tipo de personas. Entonces las malas personas van a tratar de derribar ese testimonio que uno tiene, ¿verdad? Y lo van a querer enfriar, van a querer que anden como él, ¿verdad? Entonces dice aquí, Job 6, dice, mis hermanos me traicionaron, mire, cual torrente, como corriente de arroyos, pasajeros que van turbios a causa del deshielo y la nieve que se deshace en ellos. Bueno, el hielo, ¿verdad?, se deshace en los ríos, ¿verdad? Pero cuando una persona se enfrenta a este tipo de clima por naturaleza, ¿verdad?, se va a enfriar. Entonces cuando dice mis hermanos me traicionaron, bueno, una persona fría, una persona que ya está fría, puede enfriar a otro. Una persona, ¿verdad?, que carece del calor de la palabra, del fuego de la presencia, que está frío, puede traicionar. A la hora de traicionar, puede hacer sentir tan mal a esa persona traicionada, como en el caso de Jacob, que lo va a poder, quizá lo puede hacer hasta caer, quizá lo puede hacer que pierda su testimonio, porque Jacob riñó con Labán y tuvieron una riña muy fuerte. Entonces Jacob, hermano, él era de los que luchaba hasta con los ángeles, ¿verdad? Pues Jacob no se iba a dejar y hubo un grande problema, porque la intención de Labán era asesinar a Jacob. Entonces imagínense, Jacob podía reaccionar también de alguna manera, ¿verdad? Pero por causa de la traición de los demás. Entonces usted ve a Job, ¿verdad? Usted ve en este libro de Job, ¿verdad? Mis hermanos me traicionaron, porque las personas traicionan. Las personas frías traicionan a las que le andan echando ganas en el camino de Dios, ¿verdad? Y es porque tienen en el contexto de la traición, usted ve que hay deshielo, agua, nieve, ¿verdad? Hay un frío total en ese ambiente. Cuando usted y yo caminamos en este mundo, hermano, cuando usted y yo vamos a ciertos lugares, convivimos con ciertas personas, el entorno en el que andamos a veces es de frialdad hacia el Evangelio, es de frialdad hacia Dios, son personas, ¿verdad?, que se mueven en ese ambiente. Para ellos es normal estar fríos, pero a la hora que te traicionan, ¿verdad?, ponen en riesgo a uno de que uno también se enfríe y acabe como ellos. Tenemos que tener cuidado con el rey de Sharon, porque el rey de Sharon va a poner situaciones, ¿verdad?, donde te vas a ver traicionado, donde van a abusar, ¿verdad?, de la autoridad como Labán, y nos vamos a enfrentar a eso, porque son personas frías que te van a querer enfriar. Pero nosotros hay que acercarnos, ¿verdad?, así como Moisés se acercó a aquella zarza que ardía en el fuego, así hay que acercarnos al fuego. Gloria a Dios. Dice, y cualquiera que fuere piedra de tropiezo a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado. Claro, personas que hacen tropezar, siempre va a haber ahí, siempre va a haber ahí. De hecho aquí dice, hay del mundo por sus piedras de tropiezo, mire, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, hay que cuidar que no nos hagan tropezar, que no nos enfríen esos hombres malvados, ¿verdad?, como lo hacían con Lot. Bueno, ¿cómo vencer al rey de Sharon?
Básicamente nomás vamos a ver este ejemplo. En Hechos 9:35 dice, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Bueno, aquí habla de que en Sarón hay conversión también. En Sarón se puede uno convertir. Y aún las personas frías, ¿verdad?, también se pueden llegar a convertir. Pero hay que ver que las personas, ¿verdad?, sus ojos fueron abiertos. Sus ojos fueron abiertos y vieron la verdad. Vieron, ¿verdad?, que no solamente era que el evangelio era conversión, se trataba de convertirse. Entonces la manera de mirar les ayudó a esa conversión, porque mire, ¿cómo miraba Lot? Él miraba las llanuras, él miraba las cosas materiales y todo eso. ¿Cómo debemos ver nosotros? Debemos ver, ¿verdad?, que Sharon, ¿verdad?, se vence convirtiéndonos de los malos caminos al camino del Señor. Y si otra persona no se convierte, ¿verdad?, bueno, la palabra de Dios también dice de la siguiente manera, dice, conviértanse, mire, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de entre lo vil, se fija, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Las personas frías, hermano, si no se convierten a ti, tú no te conviertas a ellos. Es el consejo que Dios nos da. Se convirtieron, aquí la palabra convertir, revertir literalmente, figurativamente, moralmente, ¿verdad? Volver, regresar, vivir, convertirse. Bueno, este es el consejo, hermano, para vencer, al rey de Sharon. Tenemos que movernos en el ámbito de la conversión, creer en la conversión, ¿verdad? Que ellos se conviertan a nosotros, no que nosotros nos convirtamos a ellos, porque el rey de Sharon enfría a la persona casi que para que se desconvierta, ¿no?, para que se convierta al mundo, ¿no? Nosotros si el mundo se quiere convertir a Cristo, qué bueno, pero si el mundo no se quiere convertir a Cristo, nosotros no nos vamos a convertir a ellos, porque ellos están fríos. Ellos quieren hacer tropezar, ellos quieren hacer que tú también te enfríes. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo miramos, ¿verdad? Hay que siempre movernos en el tema de la conversión, decir, yo me convertí a Cristo, yo estoy en Cristo porque nací de nuevo, yo estoy en Cristo porque vivo una vida nueva, las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Entonces el rey de Sarón se enfrenta a la frialdad en este caminar, se enfrenta, hermano, permaneciendo en esa conversión, en ese testimonio, y no permitiendo que los demás nos conviertan a ellos, ¿verdad? Les repito, si ellos se quieren convertir a nosotros, qué bueno, si no, ni modo, porque la palabra dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Verdad? ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Bueno, ninguna. Así nosotros, hermano, nosotros tenemos que ser conversos que buscan que las personas se conviertan a Cristo, ¿verdad? Y no desconvertirnos, ¿verdad? Pero la frialdad ahí va a estar siempre. Entonces que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, que Dios nos use, que Dios nos libre de todo cuando vayamos por ese valle de sombra de muerte, cuando veamos problemas en el camino, ¿verdad? Cuando nos desprendamos un poquito, ¿verdad?, de ahí de la presencia de Dios, hay que volver. Hay tiempo y la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Pues gloria a Dios, Dios los bendiga. Así terminamos este rey. Seguimos avanzando, seguimos contentos. Gloria al Señor. Aleluya.